Siempre creí que si amaba lo suficiente a mi hijo, algún día aprendería a ser agradecido. Pero jamás imaginé que el mismo hijo al que crié con mis propias manos contrataría a escondidas un seguro de vida enorme a mi nombre y luego planearía que mi muerte pareciera un desafortunado accidente durante una supuesta excursión. Lo que no sabía era que en realidad fui yo quien puso en marcha el plan verdadero. Álvaro, acabo de transferirte 330.000 euros a tu cuenta. Llamé a mi hijo Álvaro Domenech, con la voz tan suave como siempre. Asegúrate de comprar buenos suplementos para Vanessa, cuida de ella y del bebé. ¿Sí? Álvaro se rió enseguida. Su tono era animado y despreocupado, como si siempre hubiera sido el esposo atento y el hijo agradecido que fingía ser. Claro, mamá. Ahora que voy a ser padre, puedes apostar que cuidaré bien de Vanessa y de nuestro pequeño. Estuve a punto de decir algo más. Tal vez quedarme un poco más en ese momento, cuando él me interrumpió apresuradamente. Vale, mamá, tengo que colgar, tengo cosas que hacer por aquí. Ni un atisbo de gratitud en su voz, ni siquiera un simple gracias. Me tragué esa chispa de desilusión y forcé una respuesta suave. Está bien, te quiero, cariño. Pero justo cuando iba a colgar, escuché la frase que retumbaría en mi mente el resto de mi vida. Por fin, la vieja mandó el dinero. Se me encogió el corazón. Era la voz de Vanessa. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, todavía, aferrada a una pizca de esperanza. Quizás Álvaro diría algo, cualquier cosa para defenderme, aunque fuera una excusa débil, pero no podía estar más equivocada. Álvaro soltó una carcajada burlona, seca y cruel. Es que es demasiado desconfiada. Tuvimos que inventar un embarazo solo para sacarle ese dinero. Mis dedos comenzaron a temblar, apretando el teléfono sin darme cuenta. En ese instante, cada recuerdo cálido se hizo añicos como cristal frágil, dejando un vacío helado en mi pecho. Álvaro siempre había sido un desastre con el dinero. Antes de casarse, venía constantemente a pedirme ayuda, a veces unos cientos, otras miles, incluso decenas de miles. Y yo siempre lo ayudaba. Cuando se endeudaba con el juego, era yo quien le solucionaba el problema, tapando un agujero tras otro. Pero no era ingenua. Siempre guardaba un poco. Mantenía una red de seguridad por si acaso. Esta vez, sin embargo, bajé completamente la guardia, porque dijo que Vanessa estaba embarazada. Y ahora por fin veía la verdad tal y como era, más fría que el invierno, más afilada que un cuchillo. Después de la boda, Álvaro apenas venía a verme. Las llamadas se volvieron escasas y distantes. Me repetía que estaba ocupado, que la vida de casado era exigente. Me inventé 1000 excusas para él, pero hoy entendí que nunca, nada parecía tener valor en su mundo. A través del teléfono, la voz alegre de Vanessa flotaba entre risas, charlando con Álvaro sobre cómo deberían gastar mi dinero. Me quedé paralizada en medio del salón, el móvil aún en la mano, mientras un silencio hueco zumbaba en mis oídos, como si todo el mundo se burlara de mí. Solo cuando la línea se cortó por fin, lo sentí con toda su fuerza, lo lamentaba todo, pero la tragedia era que esa comprensión llegó demasiado tarde. Lo que jamás imaginé fue que, apenas 2 días después, Álvaro apareció en la puerta de mi casa. Después de tantos años viviendo sola, el sonido de unos golpes en la puerta casi me resultaba desconocido. Me froté los ojos, caminé hacia la entrada y abrí. Allí estaba él, con Vanessa a su lado. Álvaro le ofreció una sonrisa cálida intentando sonar natural. ¿Qué te trae por aquí hoy? Él sonrió como si todo fuera perfectamente normal, poniéndome una bolsa entre los brazos sin pensarlo 2 veces. Tenía el día libre y pensé en pasar a verte, dijo con ligereza. Te traje algunos suplementos. Pensé que te vendría bien para mantenerte sana. Vanessa intervino enseguida, mostrando esa sonrisa impecable y ensayada. Elena, no tienes ni idea. Álvaro habla de ti constantemente en casa.
Ha estado tan ocupado con el trabajo que no ha tenido oportunidad de venir. Los miré y no pude evitar reír por dentro. Realmente estaban comprometidos con su actuación, interpretando sus papeles a la perfección. Bueno, si querían representar una obra, no tenía ningún problema en unirme. Solo el detalle ya significa mucho para mí, respondí suavemente, dándole unas palmaditas en el brazo a Álvaro. Pasad, adelante. En cuanto entramos al salón, Álvaro me hizo un gesto para que me sentara. Mamá, no te quedes ahí parada, vamos a charlar un poco. Ya intuía que esta visita no era solo una cortesía, y no me equivocaba. Se rascó la cabeza de esa forma deliberadamente despreocupada, miró de reojo a Vanessa y dijo, como quien no quiere la cosa. Ya sabes que Vanessa está embarazada, y el piso donde vivimos es demasiado pequeño. Estábamos pensando si podríamos venir a vivir contigo un tiempo. No respondí enseguida. Simplemente los observé con una leve sonrisa. Vanessa se adelantó rápidamente, soltando un suspiro suave como si la idea le doliera. Está siendo muy duro, Elena. El sitio es tan pequeño. Y ahora, con el bebé en camino, no es saludable para ninguno de los dos. Me quedó claro que llevaban tiempo con la vista puesta en esta casa. La vivienda unifamiliar donde vivo está muy cerca del centro. Es tranquila, segura y con todo cerca. El valor del inmueble superó hace tiempo el 1.000.000 de euros. Álvaro creció aquí, sabe perfectamente lo que vale. Asentí con suavidad, manteniendo la voz serena. Claro que sí, podéis quedaros. Los ojos de Álvaro brillaron al instante, aunque algo en su expresión mostraba que no estaba del todo satisfecho. Dudó un momento y luego presionó un poco más, tanteando el terreno. Bueno, ya que vamos a vivir aquí de todas formas, tal vez tenga sentido poner la casa a mi nombre. Así yo podría ocuparme de los impuestos, el mantenimiento, todas esas cosas, y quitarte esa carga. Vanessa lo remató dulcemente, con una voz tierna que rozaba lo condescendiente. Exactamente, Elena. Somos familia, ¿no? Ya has hecho suficiente. Ahora deberías descansar, no estar pendiente de facturas y arreglos. Escuchando ese dúo bien ensayado, sentí una extraña mezcla de desapego e incluso algo parecido a la diversión. Hubo un tiempo en el que me habría desgarrado por dentro con cada petición de Álvaro, dispuestas a renunciar a todo por él sin pensarlo. Pero ahora actuaba como si todo lo que poseía fuera suyo por derecho, como si bastara con decir, eres mi madre, para que yo me rindiera y le entregara el mundo. Esta vez, sin embargo, ni siquiera noté un temblor en el corazón. Claro, respondí suavemente. Álvaro se quedó helado por un segundo. La expresión de Vanessa vaciló. Una chispa de sorpresa se asomó en sus ojos, como si no hubieran imaginado que sería tan fácil. Apreté los labios, aún con la misma sonrisa mientras los miraba. Adelante, seguid con vuestro teatrillo. Estoy deseando ver hasta dónde pensáis llevar esta farsa. Desde que acepté que se mudaran a mi casa, algo cambió en el ambiente. No era obvio, pero sí constante, como una tensión agazapada. Ya en 1900, su segundo día aquí, Vanessa no tardó en acurrucarse a mi lado en el sofá, con esa sonrisa empalagosa que tanto había ensayado. «Elena», dijo con tono meloso, «¿cómo va lo de transferir la casa?» La miré y solté un suspiro bajo. Aún tardará unos días más. El proceso es más complicado de lo que pensaba. Su sonrisa se tensó un instante, apenas perceptible, pero enseguida se repuso con una risita despreocupada. No pasa nada, no tenemos prisa. Esperaremos. Claro que esperarían. No les quedaba otra. Hasta que no se completara la transferencia, la casa seguía siendo legalmente mía. Desde ese momento, su actitud cambió por completo, adoptando una apariencia perturbadoramente ejemplar. Vanessa empezó a levantarse temprano para prepararme el desayuno. Álvaro, que no había limpiado ni un plato en años, de repente
se ofrecía a recoger la cocina. Cada palabra, cada gesto, destilaba dulzura, la imagen perfecta de una nuera entregada y un hijo considerado. Pero yo no era tonta, era puro teatro. Estaban esperando, aguantando el tiempo justo hasta que les llegara su momento. Álvaro nunca había sido de servir a nadie. De niño me trataba como a una criada, esperando que le cocinara y le hiciera favores como si fueran derechos divinos. Ya adulto, ni una llamada, ni un gesto de afecto, y ahora, de pronto, limpiando mi mesa del comedor. ¡Qué burla! Lo di todo por criarlo. Renuncié a mi vida por su futuro. ¿Y a cambio? Me veía como una mina de oro lista para ser explotada. Aquella noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, atormentada por una pregunta que no me soltaba. Me estaba volviendo demasiado fría, demasiado dura. Pero si de verdad fuera fría, ¿lo habría perdonado tantas veces? ¿Me habría desvivido dándole oportunidades una y otra vez? Siempre pensé que cambiaría, que el amor sincero de una madre lo curaría todo. Y justo cuando más dudaba de si me estaba distanciando demasiado, escuché susurros procedentes del salón. No soy de esas personas que escuchan detrás de las puertas, pero en ese momento algo me empujó a avanzar con suavidad, paso a paso, hasta acercarme a la puerta. Pegué la oreja a la madera, y lo que escuché se convirtió en un recuerdo imposible de borrar. En cuanto firme la casa a nuestro nombre, dijo Álvaro con una voz baja y gélida, la echamos. Me quedé petrificada. Vanessa soltó una risita, apenas conteniendo la emoción. Exacto, y para entonces, toda su herencia será nuestra igualmente. Adiós, mamá. Álvaro soltó un bufido. No significa nada para mí. Elena no es más que un lastre. Ahora te tengo a ti. ¿Para qué la quiero? Un escalofrío me recorrió la espalda como una ráfaga de hielo. ¿Este era el hijo al que había entregado mi vida entera? Sostuve esta casa con mis propias manos, lo crié, lo vi crecer, lo saqué de todos los líos, saldé cada deuda y ahora para él no era más que una carga. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal para criar a alguien tan desagradecido, tan vacío de corazón? Quizás lo amé demasiado. Quizás le di todo creyendo que el amor verdadero era sacrificio absoluto. Tal vez ese sacrificio le enseñó que tenía derecho a todo. Mi mente viajó, casi sin querer, a un recuerdo que llevaba años sin tocar. Álvaro aún estaba en la universidad cuando se metió por primera vez en el mundo de las apuestas. Acumuló deudas por decenas de miles antes de que yo siquiera supiera lo que estaba ocurriendo. Cuando los prestamistas llamaron a la puerta, me di cuenta de lo profundo que había caído. Se arrodilló ante mí, llorando, suplicándome que lo salvara, jurando que no volvería a jugar jamás. Y yo, una vez más, le creí. Le congelé las cuentas, lo encerré en casa, esperando que viera el daño que causaba. Pero en lugar de eso, se enfureció. Rompió cosas, pateó puertas, gritó amenazas. «Si sigues así, me mato», chilló. Aún así, no pude soltarlo. Quería creer que había esperanza, que algo en él podía sanar. Hasta que un día le llevé un plato de sopa caliente. Lo agarró con rabia y me lo lanzó a la cara. El líquido hirviendo me quemó el brazo, dejándolo rojo e inflamado. Él se quedó allí, de pie, respirando con furia. «¿Hasta cuándo piensas torturarme?». Recuerdo que me arrodillé en silencio, limpiando el cuenco roto y la sopa derramada, mientras mi piel ardía. No dije nada. Fue un error ayudarle, darle otra oportunidad. O el verdadero fallo fue pensar que alguien tan hueco emocionalmente podía aprender a amar. En la superficie, ahora su vida parecía más organizada que nunca, pero solo se había vuelto más frío, más calculador, más avaricioso. En sus ojos, yo ya no tenía valor. Aquella noche, por fin me dejé llevar por las lágrimas y me dormí llorando. Lo que no sabía era que algo aún más cruel ya me estaba esperando, agazapado a la vuelta de la esquina.
La luz del sol matinal se filtraba entre las persianas, proyectando líneas suaves sobre la habitación mientras abría los ojos con lentitud. Por costumbre, giré la cabeza hacia un lado de la cama, donde solía estar Copito. La alfombra junto a la cama estaba vacía, ni rastro de mi viejo compañero, ese que cada mañana se acurrucaba a mis pies y me despertaba con su húmedo hocico. Un nudo se formó en mi pecho. Me incorporé, retiré la manta y, casi sin pensarlo, miré hacia la puerta del dormitorio. Para entonces, Copito ya debería estar ahí, moviendo la cola, esperando nuestro paseo de siempre por el jardín. Pero hoy no estaba. «Copito, ven, cielo», aplaudí suavemente mientras me dirigía hacia la puerta, escudriñando el salón. Busqué junto al sofá, debajo de la mesa del comedor, cerca de las escaleras. Nada. Me dirigí a la cocina. Su cuenco de agua junto a la nevera seguía lleno, lo que significaba que había estado en casa la noche anterior, pero el plato de comida estaba vacío. Una oleada de inquietud comenzó a formarse en mi pecho. «Copito», llamé otra vez, con la voz más alta mientras caminaba hacia la puerta trasera. Salí al jardín. El césped recién cortado brillaba con el rocío, el aire matinal cargado con el aroma húmedo de la tierra, pero no podía disfrutar de nada. «Copito, venga, esto no tiene gracia». Mi voz resonó en la quietud, pero solo el canto de los pájaros me respondió. Mis dedos se enfriaron. Esa ansiedad punzante se transformó en algo más oscuro. Miedo. Corrí de nuevo al interior y revisé cada habitación. Miré detrás del sofá, debajo de la cama, dentro de los armarios, tras las puertas del baño. Nada. Finalmente, me acerqué a su rincón, su cama de siempre. Ese pequeño espacio antes, desordenado con mantas viejas, un par de juguetes y su pelota chillona favorita, ahora estaba impecable, como si nunca hubiese vivido un perro allí. Fue entonces cuando lo comprendí. No se había escapado. Lo habían sacado. Un escalofrío me recorrió la espalda como una cuchilla. Me giré y volví al salón. Álvaro y Vanessa estaban sentados a la mesa, desayunando como si nada. Vanessa arrastraba sus uñas perfectamente cuidadas por el plato, emitiendo un sonido irritante. Me detuve, obligando a mi voz a sonar firme. «Álvaro, ¿habéis visto a Copito?» Él ni siquiera alzó la vista, dio un mordisco a una tira de bacon y movió la mano con desdén. «Ah, el perro. Esta mañana lo llevé y lo dejé por ahí». Un estruendo estalló dentro de mí, como si me hubieran vaciado el alma de un golpe. ¿Que lo qué?, logré decir con la voz rota, las uñas clavándose en las palmas mientras luchaba por no perder el control. Álvaro alzó la mirada finalmente, masticando con indiferencia. Era un perro viejo, siempre estorbando. Pensé que la casa estaría mucho más tranquila sin él. Mis oídos zumbaban. El estómago me daba vueltas como si me hubieran golpeado. «No tienes ni idea de lo que significaba para mí», dije con voz temblorosa, los dedos pálidos, sacudidos por los nervios. Él se encogió de hombros totalmente impasible. «Venga, mamá, no exageres. Tienes 60 años. ¿Qué haces aún con un perro? Has malgastado 12 años y Dios sabe cuánto dinero en ese chucho. Te hice un favor. Ahora ya no tienes que preocuparte más por él». Me quedé mirándolo, los labios temblando sin poder articular palabra. Vanessa dejó el tenedor, se limpió la comisura de la boca con una servilleta y dijo con desparpajo: «La verdad, Elena, deberías darle las gracias a Álvaro. Tomó la decisión correcta por ti». No contesté. Me quedé quieta, paralizada. Mis ojos se desviaron hacia la mesa de centro. Encima, un viejo retrato descolorido. En él, yo estaba sentada en el sofá sosteniendo a... Copito tenía solo 1 año en esa foto. Yo lo sostenía en brazos, sonriendo con una calidez que aún podía recordar con total nitidez. Ese perro había sido mi consuelo, mi compañero, mi única constante en un mundo que se desmoronaba. Y ahora me lo habían
arrebatado, sin una pizca de remordimiento. El sol de la mañana se colaba por las ventanas, pero nunca me había sentido tan helada. Era como si el corazón se me hubiese colapsado por completo, cayendo en un vacío tan oscuro y profundo que ni siquiera podía distinguir el fondo. Álvaro ya me había herido antes. Había tragado ese dolor, aceptando que había criado a un hombre egoísta y desagradecido, pero jamás pensé que el golpe final, el que acabaría por quebrarme, vendría por un perro. En ese momento lo entendí todo con una claridad dolorosa. Había llegado la hora de cortar esta farsa de vínculo madre-hijo de una vez por todas. Cuando me alejé de la mesa del comedor, ni Álvaro ni Vanessa mostraban el más mínimo signo de arrepentimiento. Si acaso, parecía que consideraban su comportamiento completamente justificado. Pasé toda la tarde sentada en silencio en mi habitación, con el corazón regresando lentamente a una calma inquietante. Copito, si aún estuvieras aquí, querría que vieras esto, ver cómo pagarán por su crueldad. Al día siguiente regresé a casa con un documento cuidadosamente disfrazado de acuerdo de transferencia de propiedad. Sonriendo se lo entregué a Álvaro. «Todos los papeles están listos», dije con tono sereno. «Considéralo un regalo para tu pequeña familia». Los ojos de Álvaro brillaron al instante. Me arrebató los papeles como si acabara de ganar la lotería. Su voz rebosaba emoción. El alboroto atrajo a Vanessa, que bajó corriendo las escaleras con el rostro iluminado por una alegría apenas disimulada. Se inclinó para echar un vistazo rápido al documento, su sonrisa ensanchándose con cada línea que leía. Pero al llegar a la última página, su expresión se tensó, apenas un segundo. Sus ojos se entrecerraron y un destello de sospecha los cruzó. Luego se dejó caer en el sofá, cruzó las piernas y adoptó la postura de una mujer que ya se sentía señora del lugar. «Bueno, entonces supongo que esta casa ya es nuestra. ¿Cuándo piensas irte?» Tal como esperaba. Parpadeé fingiendo sorpresa. ¿Irme? ¿A dónde iba a ir? Vanessa se encogió de hombros, su voz más gélida que nunca, dejando atrás cualquier apariencia de afecto familiar. «Ese no es nuestro problema. No somos responsables de dónde vivas». Me giré hacia Álvaro con los ojos llenos de una súplica cuidadosamente calculada. «¿De verdad no tengo a dónde ir? ¿No podría quedarme solo un tiempo aquí?» Él desvió la mirada evitando mis ojos. «Hay muchos pisos de alquiler por ahí. Búscate algo». Pero yo no podía irme. No aún. No hasta que todo estuviera preparado. Le tomé suavemente del brazo, con una voz apagada y sumisa. «Te he estado cuidando tan bien aquí. Puedo seguir cocinando, limpiando. No seré una molestia». Vanessa frunció el ceño, claramente sopesando los pros y los contras, y luego asintió con desgana. «Está bien, que se quede. Al menos es útil». En ese instante ya se creía la dueña absoluta de la casa. Álvaro, al ver que ella aceptaba, no se molestó en discutir. «Vale, quédate». Bajé la cabeza, ocultando la sonrisa que se dibujaba lentamente en la comisura de mis labios. Cuanto más relajados estuvieran, más fácil sería desenmascararlos. La verdad es que los había visto venir desde hacía mucho, desde los preparativos de la boda, cuando Álvaro drenó hasta el último euro que tenía para cumplir con los caprichos extravagantes de Vanessa. La ceremonia absurda, el coche de lujo, la entrada para... Yo había pagado todo, la entrada de su piso, los muebles, hasta el alquiler inicial. Y ahora aquí estaba otra vez, en mi propia casa, interpretando el papel de una compañera de piso no remunerada. A partir de ese día, Vanessa dejó de disimular su actitud de superioridad. «Tráeme un vaso de agua», ladró una tarde, golpeando la palma contra la mesa como si llamara spatdaita a una camarera. «De verdad, cada día lo haces peor». Forcé una sonrisa rígida y fui a buscarle el agua. Dio un sorbo y de inmediato lo escupió, salpicándome en el proceso.
¿Intentas quemarme viva? A mí y al bebé. La furia que subió por mi pecho estuvo a punto de quebrarme, pero logré mantener una sonrisa helada. Perdón, te traigo otra. Ella chasqueó la lengua fastidiada y me hizo un gesto despectivo. Olvídalo. Ve a hacer la compra y prepara algo decente para cenar. Asentí en silencio, recogí las bolsas y salí por la puerta. Pero en cuanto crucé el umbral, un plan ya se había dibujado en mi mente. Conduje hasta el supermercado con total calma, escogiendo los ingredientes mientras mentalmente diseñaba mi menú de venganza. No recurriría a trucos baratos como comida grasienta de mala calidad o postres empalagosos. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de detectar. No. Les serviría algo más sutil, más eficaz. Llené el carrito con platos reconfortantes, altos en calorías, adictivos, engañosamente caseros, puré cremoso de patatas, tostadas con mantequilla, macarrones con queso al horno, pato confitado, crema dulce de calabaza y, por supuesto, todos sus embutidos y salsas favoritas, cargadas de sodio. Todo lo que adoraban, todo lo que sonaba nutritivo y cálido, pero que poco a poco los embotaría, los haría más pesados, más lentos. Esa noche preparé un festín completo. Álvaro devoró las cazuelas de queso y el risotto como si no hubiera comido en días, soltando carcajadas entre bocado y bocado. Mamá, cocinas mejor que nunca. Vanessa sorbía la espesa crema de calabaza que había preparado con especial exceso de grasa. Sonreía con satisfacción. Parece que tenerte cerca fue una buena idea después de todo. Comed todo lo que queráis, dije con dulzura, acercándoles más platos. Últimamente os veo más delgados. Los observé atiborrarse, conteniendo la sonrisa sombría que me ascendía por dentro. No notaban nada, ni la trampa que se cerraba, ni la fatiga que empezaría a invadirles, ni la niebla que pronto nublaría su juicio. Y yo simplemente seguí cocinando. Al día siguiente y el siguiente, repetí el patrón, comida tras comida. Cuanto más comían, más calma sentía yo. Cada bocado los acercaba a donde quería tenerlos, pero justo cuando todo parecía alinearse, algo amenazó con descarrilar mi plan. Mientras ordenaba el salón, mis ojos se desviaron hacia el portátil de Álvaro, olvidado sobre el sofá. Aún estaba abierto, la pantalla iluminada. No pretendía husmear, pero las palabras en la pantalla me paralizaron. ¿Cómo contratar un seguro de vida de alto valor para un familiar anciano? Métodos comunes para desaparecer sin dejar rastro. ¿Cómo reasignar un beneficiario de herencia tras la muerte? Solo leí unas pocas líneas, pero bastaron para que un escalofrío me recorriera la espalda como hielo derramado. En ese instante, lo supe con certeza absoluta. Mi vida había sido reducida a una cantidad de dinero, a un objetivo con recompensa. Tal vez fue el destino. Tal vez solo fue un golpe de suerte, pero esa mirada accidental a la pantalla pudo haberme salvado la vida. Sin pensarlo, tomé mi abrigo y conduje directamente hasta la oficina de seguros. Sentada frente al escritorio de recepción, intenté mantener la voz firme. Hola, me gustaría saber si alguien ha contratado una póliza a mi nombre. El empleado tecleó unos instantes y luego levantó la vista con un leve asentimiento. Sí, señora Domènech. Efectivamente hay una póliza de alto valor registrada bajo su nombre, nivel premium. De hecho, es uno de los planes más caros que ofrecemos. Tomé el documento con los dedos temblorosos. Las manos me pesaban como hielo. No necesitaba más pruebas. Sabía exactamente lo que Álvaro y Vanessa estaban tramando. Para ellos no era familia. Era una suma pendiente de cobrar. Al regresar a casa, estaban tumbados en el sofá, esperándome como si nada hubiese pasado. Sorprendentemente, Álvaro se levantó para recibirme. Incluso intentó cogerme el bolso con esa calidez falsa que también sabía fingir.
Mamá, debes estar agotada de andar de un lado a otro hoy. Siempre sacaba su papel de hijo ejemplar, cuando quería algo. Mantuve el rostro imperturbable al sentarme. ¿Y esto a qué viene? Álvaro se rascó la cabeza fingiendo naturalidad. Estábamos pensando que podríamos llevarte mañana al Parque Nacional. Hacer senderismo, respirar, aire puro, cambiar de aires. Vanessa intervino enseguida, colocando una mano suave sobre mi espalda, con una voz empapada en remordimiento. Últimamente he estado muy irritable, gritándote sin razón. Lo siento mucho, Elena. Pensé que sería bonito reiniciar, pasar un tiempo tranquilo juntas. Casi me eché a reír con la actuación. Si no hubiera descubierto ya el plan, tal vez habría caído en la trampa. Este teatrillo de afecto, pero sonreí y asentí. Suena bien, iré. Ambos se quedaron momentáneamente desconcertados por lo fácil que accedí. Vanessa fue la primera en reaccionar, esbozando una sonrisa rápida mientras me empujaba suavemente hacia mi dormitorio. Perfecto, entonces mejor que empieces a hacer la maleta. Salimos temprano. No contesté, solo caminé hacia mi habitación y cerré la puerta con llave tras de mí. Sentada en el borde de la cama, contemplé la mochila vacía. Mis manos se cerraron lentamente en puños. Ya sabía lo que pretendían, pero lo que ellos no sabían era que yo había empezado a planearlo mucho antes que ellos. No solo ellos esperaban el mañana, yo también, pero el final no sería el que ellos imaginaban. Tras el desayuno salimos. Viajé en silencio en el asiento del copiloto del coche de Álvaro, observando cómo el paisaje se volvía cada vez más árido al alejarnos de la ciudad. Cuanto más avanzábamos, más se aquietaba mi corazón, una calma que se sentía casi ominosa. Habían elegido un lugar apartado, un parque natural en las afueras del pueblo. Ya había oído hablar de él. Cada año aparecían informes sobre excursionistas que desaparecían misteriosamente o caían por los acantilados. Terreno traicionero, senderos sin vigilancia. El lugar tenía mala fama entre los locales, y Álvaro lo sabía, por eso lo eligió, y yo también lo sabía. Ya hemos llegado, dijo, aparcando cerca de la base de la montaña. Al bajar del coche un escalofrío me recorrió la espalda, agudo, helado, a pesar de la luz del día. Vanessa se apresuró a enganchar su brazo al mío, con una voz exageradamente alegre. Elena, ¿en qué estás pensando? Vamos, no arruines el momento. Le devolví una sonrisa cálida. Por supuesto, hoy venimos a relajarnos, ¿no? Comenzamos a subir por el sendero empinado, ascendiendo cada vez más, hasta que el sol tiñó el cielo de un rojo encendido. Finalmente, paramos a descansar cerca de un mirador. Estábamos a solo unos pasos de la cima. Álvaro señaló una gran roca. Mamá, siéntate, descansa un poco. Sacó una bebida de su mochila y me la tendió. Es una bebida con electrolitos. Pensé que te ayudaría a recargar energías. Tomé la botella y asentí con gratitud, llevándola a los labios lo justo para que pareciera que bebía. No tragué ni una sola gota. Al bajar el brazo, capté una mirada fugaz entre Álvaro y Vanessa. Esa sonrisa torcida en las comisuras de sus bocas confirmó todo lo que ya sabía. Perfecto. Saqué 2 barritas energéticas de mi mochila y se las ofrecí. Vosotros también deberíais comer algo. Ha sido una caminata larga. Las tomaron encantados, abriendo los envoltorios con ansiedad, sin sospechar nada. Tan ansiosos estaban que ni notaron las pequeñas marcas de desgarro que había disimulado con tanto cuidado en el paquete. Me senté tranquilamente sobre la roca, fingiendo descansar. Luego dejé que mi cuerpo se aflojara y me desplomé sobre el suelo. Justo en ese momento, escuché la risa jubilosa de Vanessa. Se lo ha bebido. Ha sido demasiado fácil. La voz de Álvaro vino después, más fría de lo que jamás la había escuchado. Lo siento, mamá, pero necesito ese dinero del seguro. Sentí cómo empezaban a arrastrarme hacia el borde.
seguramente buscando algún lugar fuera del sendero, donde nadie encontrara un cuerpo con facilidad. Conté en silencio en mi mente. Entonces, un ruido repentino. 2 golpes sordos contra el suelo, justo detrás de mí. Abrí los ojos y me incorporé despacio, quitándome la tierra de la ropa. Ellos yacían inconscientes en el suelo. ¿Sabes? Nunca bebí esa mezcla con electrolitos. Solo lo fingí. El verdadero truco estaba en las barritas energéticas, cargadas con los mismos sedantes que ellos mismos habían escondido por la casa. Durante los últimos días había descubierto su alijo. Saqué un poco sin que lo notaran y hoy simplemente lo devolví a su lugar, en su comida. Tratar de atraparme, qué ingenuos. Les lancé una última mirada gélida, bañando mi almohada de calma. Me incorporé lentamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el aire no pesaba sobre mi pecho. Caminé hacia la cocina, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana abierta. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo no tuviera cicatrices. Encendí la radio y en una pausa entre canciones, una voz interrumpió con una noticia local. 2 excursionistas fueron hallados inconscientes en la reserva de Peña Roja esta madrugada. Según los informes, habían ingerido accidentalmente una sustancia sedante. Ambos están estables, bajo observación. Apagué la radio sin decir nada. El té ya no estaba tan caliente. Me quedé mirando el vapor disiparse, mientras dentro, de mí, el pasado también empezaba a evaporarse. Ni una lágrima, ni un sobresalto. Solo silencio, solo paz. Más tarde sonó el timbre. Era una carta certificada, remitida por Leonard Graham. Dentro, una nota manuscrita y un contrato. No es por lo que hiciste por mí, es por quien vi que eres. Al final de la página, consejera externa del grupo Graham, firma en blanco, esperando la tuya. Lo leí 2 veces, luego lo doblé y lo guardé. No era momento de decidir nada. Aquel día seguí con mi rutina como siempre. Preparé sopa, limpié el salón, regué mis plantas, pero algo era distinto. Esta vez lo hacía. Para mí, esa noche, abrí el álbum de fotos olvidado del estante. Pasé página tras página recordando. No con tristeza, sino con ternura. Copito en el jardín. Mi yo más joven, con el rostro cansado pero orgulloso. Una vida de entrega, de silencios tragados, de amor ofrecido sin medida. Ahora, por fin, también, aprendí a ofrecerme algo a mí misma. Cerré el álbum y me fui a dormir sin mirar el reloj. No sabía qué iba a pasar con Álvaro y Vanessa. No sabía si aprenderían algo de todo esto. Pero ya no me importaba, porque entendí una verdad simple y poderosa. Hay actos de justicia que no necesitan testigos. Solo necesitan firmeza. Y una mujer que al fin decidió no perdonarse más por haber amado demasiado. El reloj marcaba las 10 de cerebro. Tomé el teléfono con manos temblorosas, la respiración agitada. Hola. Por favor, tienen que ayudarme. Mi hijo y mi nuera fueron de excursión ayer a Sable Ridge y no han regresado. Estoy tan preocupada. Por favor, encuéntrenlos. La voz de la operadora se volvió seria al instante. Señora, mantenga la calma. Vamos a enviar un equipo de búsqueda de inmediato. 5 horas más tarde recibí la llamada. Los hemos encontrado. Me tomé mi tiempo para llegar al hospital. Cuando abrí la puerta de su habitación, encontré a Álvaro y Vanessa tumbados en sus camas, pálidos, demacrados, como 2 gatos callejeros empapados. Álvaro giró la cabeza con debilidad. Mamá, ¿dónde estuviste? Parpadeé con inocencia, manteniendo la voz suave. No lo sé. Solo recuerdo despertar en una habitación del hospital. Me subí el pantalón para mostrar un vendaje limpio en el tobillo. El médico dijo que era solo un esguince leve. Vanessa jadeó con la respiración aún entrecortada. Nos desmayamos de repente.
No tiene sentido. Tú... Alcé la mano rápidamente, cortándola con una mirada de sorpresa herida. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué haría yo algo así? Los quiero a los dos. He estado enferma. De preocupación. Álvaro frunció el ceño, como intentando armar las piezas, pero no dijo nada. Olvídalo, murmuró finalmente, dejándose caer de nuevo sobre la almohada, derrotado. Durante su estancia en el hospital, Vanessa no tardó en volver a ser quien siempre fue. Hoy me apetece bogavante de Boston, mañana sopa de abulón. Tengo que nutrir mi cuerpo. Antes quizás le habría recordado con dulzura que comiera ligero, pero ya no. Simplemente sonreí, asentí y fui a la cocina. Preparé todo tal como le gustaba y le añadí una rica sopa de pollo. Todos los días, nunca fallaba. Ella la bebía con placer y yo la observaba en silencio, tranquila. El día que les dieron el alta, supe que la farsa llegaba a su acto final. Álvaro volvió a su empresa con renovada ilusión, solo para ser detenido en la entrada por seguridad. Trabajo aquí. ¿Por qué no me dejan entrar?, exigió. El guardia ni se inmutó. El sistema es correcto. Ha sido dado de baja. Álvaro se quedó helado. Escribió frenéticamente a los ejecutivos de la compañía, solo para recibir una respuesta escueta. Su puesto ha sido rescindido. La empresa ya no requiere de sus servicios. Lo sintió como un mazazo en el pecho. Llegó a casa aturdido. Se dejó caer en el sofá con los ojos vacíos. Lo miré con calma. Día difícil. Pareces alterado. Apretó los labios, cerró los puños y de pronto estalló, incapaz de contenerse. ¿Tan inútil soy? ¿Por qué me echarían? Me acerqué, le acaricié la cabeza con ternura. No te deprimas, yo tengo dinero. Me ocuparé de los dos. No deberías preocuparte más por el trabajo. Hice una pausa, dejando que mis palabras se colaran como un veneno suave. De hecho, ¿por qué no os mando de vacaciones? Así despejáis un poco la cabeza. ¿Qué te parece? Álvaro alzó la vista, sorprendido por la oferta. Un destello de duda cruzó por su rostro. Sus ojos dudaron por un instante, pero luego asintió. Sí, quizá no estaría mal. Por supuesto que diría que sí. Lo conocía demasiado bien. Jamás rechazaba nada que oliera a beneficio fácil. Vanessa se sumó al instante entusiasmada. Unas vacaciones suenan perfecto. Nos merecemos un descanso. Y así les reservé un viaje de 7 días a Tailandia. No tenían ni idea de que ese sería mi último regalo para ellos. Un último acto de bondad, calculada, silenciosa. Por mi parte, ya estaba pasando página. La tarjeta de Leonard descansaba discretamente en el cajón. Me había llamado unos días después del hospital, pidiéndome vernos de nuevo. Aún te debo una cena, había dicho, con calidez. No solo para darte las gracias, realmente quiero volver a verte. Pasé los dedos por las letras en relieve, sintiendo una ternura en el pecho que llevaba años olvidada. Tal vez, solo tal vez, mi vida real apenas estaba comenzando. Lo primero que hizo Álvaro al aterrizar en Bangkok fue escribirme para pedirme dinero para gastos. Le hice la transferencia sin dudar. Incluso añadí una sonrisa en el mensaje. Si no es suficiente, dímelo. Esa frase bastó para desatar su voracidad. De unos pocos miles pasaron a decenas de miles. Restaurantes de lujo, boutiques, joyas, se entregaron al derroche sin freno. Y yo seguía enviando dinero con generosidad. Mientras tanto, aquí, en casa, comencé a vaciarlos, pieza por pieza. Contraté una empresa de mudanzas, empaqué hasta el último objeto que les pertenecía. Ropa, trastos, todo lo que tuviera su olor. Lo doné todo al centro comunitario. Lo poco valioso lo entregué a organizaciones benéficas. No dejé rastro. Luego cambié todas las cerraduras. Cuando regresaron de sus vacaciones de lujo, todo estaba hecho. Cada paso ejecutado sin una sola falla. Apenas bajaron del avión,
Les envié el golpe final. Una factura detallada con cada gasto de su viaje, cada artículo, cada euro, todo a nombre de Álvaro Domenech, porque en realidad ninguno de esos fondos salió de mis cuentas personales. Solo utilicé su propia línea de crédito. La sobrecargué, como él solía hacer con todo en su vida. Solo seguí su ejemplo y dejé que su nombre pagara la cuenta. Ellos creyeron que mi dinero les pertenecía, pero no existe tal cosa como un almuerzo gratis. La llamada de Álvaro llegó pronto. Su voz destilaba pánico y furia. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué son estas facturas? Mi voz se mantuvo serena. Es el dinero que gastaste, Álvaro. Te corresponde devolverlo. Hubo una pausa y luego estalló. Soy tu hijo. ¿No es normal que use tu dinero? Solté una risa suave. ¿De verdad? ¿Todavía recuerdas que soy tu madre? Dime. ¿Alguna vez, fuera de cuando necesitabas dinero, me has mirado a los ojos y dicho, te quiero, mamá? Colgué. Una hora más tarde, el timbre empezó a sonar sin parar, seguido por golpes furiosos en la puerta. El puño de Álvaro retumbó contra la madera. Mamá, abre, ¿me oyes? La voz de Vanessa lo siguió, aguda, furiosa. ¿Este es tu modo de romper con tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace esto? Caminé lentamente hasta la puerta. La abrí solo lo justo, bloqueando el paso con mi cuerpo. Álvaro intentó empujar para entrar, pero me mantuve firme. Disculpa, ¿qué crees que estás haciendo? Esta no es tu casa. Sus ojos ardían. ¿Cómo que no? Tú nos diste esta casa. Vanessa bufó con los brazos cruzados. No te hagas la digna. Te dejamos quedarte aquí. Me apoyé en el marco de la puerta, sin moverme un centímetro. Álvaro intentó avanzar, pero mi cuerpo no cedió. No es vuestra casa, repetí con voz firme. Sus ojos se abrieron como platos, incapaz de procesar mis palabras. Vanessa bufó con desprecio. Nos dejaste vivir aquí, nos lo prometiste. Ladeé la cabeza como si intentara recordar algo borroso. ¿Prometí? Yo solo dije que podían quedarse mientras todo se organizaba. Pero eso ya ha terminado. Álvaro apretó los dientes. Esto es una locura. Su voz se quebró. Somos tu familia. Respiré hondo sintiendo una calma casi peligrosa. No, lo que ustedes fueron fue una ilusión que me costó demasiado cara. Vanessa dio un paso hacia adelante, pero topó con la puerta aún entreabierta. No tienes derecho. La miré, esta vez sin sonreír. Claro que lo tengo. La casa está a mi nombre. Tú misma firmaste los documentos, ¿recuerdas? Su rostro palideció. Sabía que lo había hecho, que no se había molestado en leer más allá de las primeras páginas. Había firmado todo. Álvaro me miraba como si no me reconociera. ¿Desde cuándo eres así? Mi voz fue un susurro helado. Desde que aprendí a quererme más de lo que los quiero a ustedes. Sin decir más, cerré la puerta. Esta vez, con el pestillo echado. Desde fuera llegaron gritos, patadas, súplicas. Pero yo ya no era la mujer de antes. Fui a la cocina, me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana mientras el sol comenzaba a ponerse. En algún lugar muy lejos, el teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Leonard. Cena este viernes, ¿te apetece? Sonreí levemente. No respondí de inmediato. Me limité a mirar el atardecer, pensando en cómo había pasado toda una vida creyendo que el amor debía doler para ser verdadero. ¡Qué gran mentira! Solté una carcajada seca, sin rastro de ternura, y lancé una carpeta directa al rostro de Álvaro. Mira bien, ¿de quién es el nombre que figura en la escritura? Álvaro abrió el expediente, y su rostro se descompuso al leer. Esto no puede ser. Vanessa le arrebató los papeles de las manos, hojeando con desesperación hasta que sus dedos comenzaron a temblar. Sigue a tu nombre, nos engañaste, alcé una ceja.
Tenías tanta prisa por cobrar tu herencia que ni te molestaste en leer la letra pequeña. Ese documento que firmaste no es más que un formulario de intención, sin valor legal alguno. El color se desvaneció de su cara. ¿Por qué? ¿Por qué nos diste un contrato falso? Sonreí apenas. Porque estabais demasiado ocupados celebrando como para notar la última línea. Solo para fines ilustrativos. No representa una transferencia legal de propiedad. Álvaro perdió el control y me empujó con violencia. Soy tu hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me estabilicé, luego metí la mano en un cajón y saqué otro sobre. Tú no eres mi hijo, se congeló. La sangre abandonó su rostro por completo. Le tendí el sobre. Este es el informe de paternidad. Tu madre biológica fue la mujer que destrozó mi matrimonio. Ella te tuvo y luego desapareció. Tu patético padre fue expulsado de mi vida por eso. Pero yo te acogí, te crié, te di un hogar, un nombre, una educación, pagué tus deudas, compré esta casa, te di la familia que yo nunca tuve. Hice una pausa. Jamás tuve otro hijo, porque lo di todo por ti. ¿Y tú, qué me diste a cambio? Álvaro se desplomó como si se le hubiese roto la columna, murmurando para sí. No, estás mintiendo. No puede ser. Me agaché, lo miré a los ojos y susurré con frialdad. Ya he hecho más de lo que debía por ti. Ahora paga lo que debes y lárgate de mi casa. Luego me volví hacia Vanessa. Ah, y sobre esa bebida en la montaña, yo nunca la toqué. Fuisteis vosotros quienes os tomasteis vuestra propia medicina. Yo solo devolví las dosis a sus legítimos dueños. Con eso cerré la puerta de un portazo. Afuera los sollozos de Álvaro rompieron el silencio. Profundos, rotundos. El sonido de alguien que por fin había despertado, pero demasiado tarde. Y yo me quedé en el umbral de mi propia vida, sin mirar atrás. Toda mi vida creí haber sido una buena madre. Cuando él se perdía, era yo quien lo sacaba del barro. Cuando el caos llegaba, yo lo sostenía todo sin pestañear. Pensé que si lo amaba lo suficiente algún día, recibiría aunque fuera una migaja de cariño. Estaba equivocada. El amor, por sincero que sea, nunca garantiza que te lo devuelvan. El ruido fuera de la puerta finalmente cesó. Me asomé con cautela por la mirilla. Álvaro y Vanessa yacían desplomados en el umbral, pálidos, apenas conscientes. No dudé. Llamé a emergencias. Años de alimentación cargada de grasa, excesos y abuso constante habían pasado factura. Las comidas altas en sodio y azúcar, combinadas con el derrumbe emocional y el estrés acumulado, finalmente les pasaron factura. Sus cuerpos colapsaron. Más tarde, el médico me dijo que quizás nunca se recuperarían del todo. La debilidad sería su nueva normalidad. Sonreí levemente. Eso ya no es asunto mío, respondí al salir de la habitación. Álvaro logró susurrar una última frase. Mamá, lo siento, me detuve. Giré apenas el rostro. Tienes razón, dije en voz baja. Deberías estarlo, por haber sido un parásito desagradecido. Me di la vuelta y me alejé. A mis espaldas escuché el pitido agudo del monitor, seguido por el correr de enfermeros. Me quedé mirando la escena tras el cristal. Nada más que una espectadora de una historia a la que ya no pertenezco. Quizá nunca tuve realmente lo que otros llaman familia. Mi móvil sonó. En la pantalla, un nombre familiar. ¿Dónde estás?, dijo Leonard. Voy a buscarte. Al escuchar su voz, algo en mi pecho, tenso y golpeado durante tantos años, por fin se suavizó. Respiré hondo, me limpié el rastro de emoción en la comisura de los ojos y caminé hacia la entrada del hospital. Pronto, un sedán oscuro se detuvo frente a mí. Levanté la mano y sonreí. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Leonard sonrió desde el volante. Demasiado. Creo que ya es hora de que empecemos a tomarnos en serio. No respondí de inmediato.
Simplemente abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. Leonard era el tipo de hombre que irradiaba calma. No era ruidoso ni dominante. Nunca intentó ser el centro de mi vida, pero siempre era el que sostenía la luz cuando yo me perdía. Con los días, empecé a acostumbrarme a su presencia. Me llevó a clubes de lectura en pueblos pequeños. Me animó a inscribirme en clases de cerámica en el centro cultural. Caminábamos por las mañanas, cocinábamos por las tardes. Me escuchaba hablar de Copito y me dejaba compartir los recuerdos más oscuros cuando surgían. Empecé a redecorar la casa. Eliminé cada rastro de la vida que había diseñado para otros. La llené de mis colores, mis objetos, mis silencios. La cocina, que antes era un campo de batalla de deberes, se convirtió en un espacio de paz. Cocinaba solo para mí. En el jardín planté hierbas, menta, romero, lavanda. Bajo el sol crecían sanas, como mi espíritu. Leonard nunca hizo promesas grandiosas. No hablaba de eternidad. Simplemente vivía conmigo, no por mí. A veces nos sentábamos en el porche con una taza de té, y él me tomaba suavemente la mano. Elena, decía, por fin has dejado de vivir para los demás. Yo asentía, sonriendo. Sí, ahora vivo para mí. Una tarde, recibí un paquete anónimo. Dentro había documentos internos, cambios de personal ejecutivo del grupo Graham. El nombre de Álvaro había desaparecido por completo de todos los proyectos. No pregunté quién lo había enviado. Ya lo sabía. Leonard no dijo una sola palabra al respecto. Solo preparó una taza de café y la dejó sobre la mesa, como siempre. La tomé, lo miré a los ojos y le sonreí. Gracias. Él solo devolvió la sonrisa. En ese momento, comprendí algo. La verdadera felicidad no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega después de la tormenta, en forma de una mano firme que se extiende en silencio hacia la tuya. 60 años de vida. Y al fin no estaba atrapada por los muros de una relación rota. Sobre el futuro, no sé si mis años de ocaso serán un cuento de hadas, pero sé esto. Ahora soy yo quien escribe mi historia. Esa noche, nos sentamos en el jardín escuchando viejos discos de jazz, mientras el sol se ocultaba tras los árboles. Elena, preguntó Leonard con dulzura, ¿crees que podrías volver a enamorarte algún día? Lo miré tranquila, con los ojos serenos. Quizás, respondí, ya lo esté haciendo.